La empresa, Industrias Rivas, era una de las más grandes del país. Su edificio principal se alzaba en el centro financiero, con vidrios relucientes y un ambiente que combinaba elegancia y velocidad. Nadie imaginaba que, entre los pasillos donde se barrían los restos del café matutino, alguien muy distinto estaba a punto de llegar. Aquella mañana, un hombre de rostro sereno y mirada firme se presentó en la puerta de mantenimiento. Vestía un overol gris y llevaba una escoba nueva, comprada con intención. Se llamaba Ernesto Rivas, aunque en su gafete figuraba otro nombre, Don Manuel, nuevo intendente. Lo había decidido así tras semanas de reflexión. Necesitaba conocer a su gente, no como el CEO inalcanzable que todos temían, sino como uno más del equipo. «Buenos días, Don Manuel», le dijo Rosa, la jefa de limpieza. «Usted es el nuevo, ¿verdad?» «Así es, señorita», respondió él con humildad. «Listo para trabajar donde haga falta». Rosa le mostró los pasillos que le corresponderían, la zona de oficinas del piso 14. Allí trabajaban algunos de los empleados más cercanos a los altos ejecutivos, incluyendo el equipo del vicepresidente. Ernesto sabía que se avecinaba una vacante de asistente de confianza. Quería descubrir quién merecía ese puesto no por títulos, sino por su esencia. Durante los primeros días, nadie notó nada raro en el nuevo intendente. Llegaba antes que todos, limpiaba con cuidado, saludaba con respeto y escuchaba en silencio las conversaciones que flotaban entre los cubículos. No lo hacía por chismoso, sino por aprender el verdadero pulso de su empresa. Quería saber cómo se trataban los unos a los otros cuando nadie miraba. En su tercera jornada, mientras trapeaba cerca del área de recepción, escuchó a dos empleados hablar. «¿Ya supiste que se abre el puesto de asistente ejecutivo?», dijo uno. «Sí, y seguro se lo darán a alguien con palancas. Aquí nada cambia». Ernesto apretó el trapeador con fuerza. Aquellas palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Sabía que parte de la desconfianza interna nacía del exceso de jerarquía y de las decisiones frías. Por eso estaba allí, queriendo romper esa distancia. Durante la semana siguiente, comenzó a observar con más detalle. Había una joven que se quedaba después del horario, revisando documentos. Su nombre era Lucía Morales. No era la más habladora ni la más destacada en apariencia, pero tenía un modo amable de tratar a todos, desde la recepcionista hasta los mensajeros. Un día, al verla sola en su escritorio, Ernesto se animó a hablarle. «Disculpe, señorita, olvidé mi cubeta. ¿Puedo pasar?» «Claro, don Manuel, adelante». «Gracias. Veo que siempre se queda hasta tarde». «Trato de adelantar trabajo. No quiero dejar nada incompleto». Ernesto notó el cansancio en su rostro, aunque también una serenidad que le pareció admirable. «Eso habla bien de usted», dijo él. «No muchos se quedan cuando podrían irse». «A veces vale la pena hacer las cosas bien, aunque nadie lo note», respondió Lucía con una sonrisa sincera. Aquel intercambio le bastó para confirmar que había encontrado a alguien diferente. No estaba seguro de si ella aspiraba al puesto, pero su actitud irradiaba nobleza. Los días pasaron, y el falso intendente empezó a ganarse la simpatía de varios empleados. Algunos le ofrecían café, otros le contaban sus penas laborales. Había quienes lo trataban con desprecio, como si su labor fuera menor. Ernesto observaba sin juzgar, anotando mentalmente cada gesto. Quería ver quién mantenía su humanidad en medio del ego corporativo. Un viernes, mientras limpiaba el comedor, escuchó una discusión. Dos empleados discutían sobre un error en un reporte importante. Uno intentaba culpar al otro. Lucía intervino con calma. «Ya basta. Revisemos juntos el archivo y encontremos la solución. Echar culpas no arregla nada». Su tono firme pero empático impuso respeto. Ernesto sonrió desde lejos. Aquella mujer tenía lo que él buscaba, integridad. Al terminar la jornada, Rosa se acercó al intendente. «Don Manuel,
Dicen que el presidente de la empresa vendrá la próxima semana. Todo el personal debe mantener impecable cada rincón. Así será, jefa. Lo dejaré como espejo. Esa noche, Ernesto regresó a su casa cansado, con las manos ásperas por el cloro. Se miró al espejo y pensó en lo que había sentido durante esos días, el orgullo de un trabajo honesto, la cercanía con gente real. Había aprendido más sobre su empresa en una semana que en años de juntas. Mientras se quitaba el uniforme, sonrió al recordar las palabras de Lucía: vale la pena hacer las cosas bien, aunque nadie lo note. Esa frase se quedó grabada en su mente. Sabía que el lunes daría un paso más en su plan. El lunes amaneció con un aire distinto en Industrias Rivas. Los pasillos olían a cera nueva y los empleados caminaban con paso rápido, arreglando hasta el más mínimo detalle. Se corría la voz de que el presidente de la compañía visitaría las oficinas centrales. Nadie sabía la hora exacta, pero todos querían estar preparados. En el área de mantenimiento, Rosa organizaba a su equipo con energía. Muchachos, hoy todo debe brillar. Nada de charlas largas ni de descanso extendido. Don Manuel, usted se encargará del piso 14, el de los ejecutivos. A sus órdenes, jefa, respondió Ernesto con una leve sonrisa. Subió con su carrito de limpieza y comenzó a repasar los pasillos. Cada reflejo en los pisos le devolvía su propia imagen disfrazada. Le resultaba extraño caminar entre sus empleados sin que nadie reconociera quién era realmente. A veces se preguntaba si no estaba jugando con fuego, aunque algo en su interior le decía que aquel experimento cambiaría la cultura de la empresa. A media mañana, el ambiente se volvió más tenso. Sonaron los ascensores y los murmullos se multiplicaron. Varias personas corrieron a sus puestos. Ernesto dejó la escoba apoyada junto a la pared y observó. En ese momento, vio entrar a su propio asistente, el verdadero, el que desconocía su plan. Iba acompañado de 2 directores y de un hombre alto de traje oscuro. «Atención todos», dijo el asistente. «En unos minutos llegará el señor Rivas». Ernesto tuvo que contener la risa. «El señor Rivas ya está aquí desde hace semanas», pensó mientras fingía limpiar. Los ejecutivos pasaron a las oficinas principales. Nadie prestó atención al intendente que se mantenía a unos metros, observando la escena con discreción. De pronto, escuchó un murmullo detrás suyo. Era Lucía, que hablaba con otra compañera. «Dicen que el presidente es muy exigente, pero justo. Yo solo espero que algún día alguien como él reconozca el trabajo del personal base», dijo Lucía. «A veces siento que los de arriba no saben quiénes sostienen todo esto». Ernesto se quedó inmóvil unos segundos. Esas palabras lo tocaron en lo más profundo. Había olvidado lo que se sentía estar al otro lado de la jerarquía, donde los esfuerzos parecen invisibles. Más tarde, cuando los visitantes se retiraron, los empleados soltaron un suspiro colectivo. La tensión se disipó poco a poco. Lucía salió del cubículo con un montón de carpetas y tropezó sin querer con el carrito de limpieza. «Ay, discúlpeme, don Manuel. No lo vi». «Tranquila, señorita, no fue nada. Hoy ha sido un día largo», comentó ella. «Me pidieron preparar 3 informes de última hora. A veces parece que el trabajo nunca termina. Cuando uno hace las cosas con el corazón, el cansancio pesa menos», dijo él, mirándola con afecto. Lucía le sonrió con agradecimiento. «Usted siempre dice cosas que dan paz, don Manuel. Tal vez la experiencia, hija. He visto muchas oficinas y mucha gente. Al final, lo que cuenta no es quien llega más alto, sino quien mantiene limpia su conciencia». Ella lo miró sorprendida. Aquella frase sonaba como algo que diría un hombre sabio, no un simple intendente. Esa tarde, Ernesto fue llamado a la oficina de mantenimiento. Rosa lo esperaba con gesto serio. «Don Manuel, han llegado comentarios sobre usted. Algunos dicen que habla demasiado con los empleados de oficina». «No quise faltar al respeto, jefa.
solo intercambiamos algunas palabras. Lo sé, y no lo digo como reproche. En realidad, varios lo aprecian. Dicen que su presencia los tranquiliza. Le confieso algo, hacía tiempo que no veía tanto compañerismo en este piso. Ernesto asintió sin revelar nada. Dentro de él crecía una mezcla de satisfacción y ternura. Estaba logrando su propósito, comprender la esencia humana de su empresa. Esa noche, al volver a casa, pensó en cómo elegiría al futuro asistente. No quería basarse en currículos ni recomendaciones. Deseaba a alguien que reflejara los valores que más admiraba: humildad, empatía y trabajo honesto. Lucía seguía siendo su primera opción, aunque aún debía confirmar su temple frente a la adversidad. Al día siguiente, un incidente cambió el curso de su plan. Mientras limpiaba los pasillos del piso 14, escuchó gritos en la sala de juntas. Se acercó discretamente y vio al vicepresidente discutiendo con un empleado. «Te dije que ese informe debía estar listo ayer», gritaba el ejecutivo. «Lo intenté, pero el sistema falló», respondió el joven, visiblemente nervioso. Lucía apareció con paso rápido, sosteniendo una carpeta. «Disculpe, licenciado, el error fue mío. No actualicé los datos a tiempo». Ernesto entendió enseguida que ella mentía para proteger a su compañero. El vicepresidente frunció el ceño. «No me gustan los errores, señorita Morales, aunque aprecio su sinceridad. Arregle eso antes del mediodía». Cuando todos salieron, el joven se acercó a Lucía. «¿Por qué dijiste eso? No tenías que cubrirme». «No lo hice por quedar bien, sino por evitarte un problema. A veces todos necesitamos que alguien nos tienda la mano». Desde la puerta, Ernesto los observaba con respeto. Esa era la clase de persona que buscaba. Por la tarde, escribió una nota dirigida al Comité de Recursos Humanos. El proceso de selección para el puesto de asistente debe aplazarse una semana más. Se evaluará de manera distinta. No firmó con su nombre real, solo con las iniciales del departamento. Quería mantener su anonimato hasta el final. Al salir del edificio, caminó hasta la parada del autobús, como cualquier empleado más. La noche caía sobre la ciudad, y el reflejo de las luces se mezclaba con sus pensamientos. Se sentía orgulloso de su gente, especialmente de Lucía. Aún no sabía cómo revelar su identidad sin romper la confianza construida, pero algo le decía que el momento se acercaba. El miércoles comenzó con un aire de normalidad. Las primeras luces del sol entraban por los ventanales, iluminando los escritorios recién limpios. Ernesto Rivas, aún disfrazado de intendente, recorría los pasillos con su carrito de limpieza. Su mirada, atenta y serena, seguía observando a cada empleado, evaluando gestos, conversaciones y pequeñas acciones que hablaban más que cualquier informe. Aquella mañana, una llamada urgente alteró la rutina. El vicepresidente solicitaba a alguien que le entregara un documento confidencial a una de las filiales de la compañía. Por motivos de tiempo, nadie más podía hacerlo. Los empleados miraron a Lucía con incertidumbre, conocedora de su compromiso y capacidad, aunque la tarea implicaba viajar sin aviso y manejar información sensible. «Lucía, necesito que vayas a la oficina de la filial y entregues estos informes personalmente», ordenó el vicepresidente. «No hay margen de error». Ella tomó los documentos con calma, ajustó su chaqueta y asintió. «Entendido. Saldré de inmediato y regresaré antes de la reunión de las 3». Los demás la miraron con admiración y preocupación. Sabían que aquel viaje no era fácil. La filial estaba a más de una hora de distancia y cualquier error podría acarrear problemas graves. Ernesto, escondido detrás de un pasillo, respiró profundo. Esta era la oportunidad de ver la verdadera integridad de Lucía. «Ánimo, Lucía», le dijo discretamente. «Confío en que todo saldrá bien». Ella le lanzó una sonrisa rápida y se marchó. Mientras tanto, el intendente continuó con su rutina, aunque su mente no dejaba de pensar en cada decisión que tomaría a partir de esa prueba. A media tarde,
Una emergencia técnica obligó a que parte del personal regresara a sus tareas en la oficina principal. Lucía todavía no había regresado y el teléfono del vicepresidente comenzó a sonar con insistencia. Algunos empleados empezaron a murmurar: quizá no llegue a tiempo, esto va a complicar todo. Ernesto caminó hasta la recepción, tomando nota de cada reacción. La lealtad y la paciencia de los empleados también era un reflejo de la cultura interna. Finalmente, Lucía apareció, con los documentos intactos y sin signos de cansancio extremo. Su paso era firme, su rostro sereno, y su mirada irradiaba seguridad. «Aquí están los informes», dijo, entregándolos al asistente ejecutivo del vicepresidente. Todo fue recibido y confirmado. El asistente revisó los papeles y asintió. «Excelente trabajo, señorita Morales. Llegó justo a tiempo y todo está en orden». Los murmullos de admiración se transformaron en aplausos discretos. La valentía y el compromiso de Lucía habían quedado evidentes. Ernesto, desde la esquina, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Aquella mujer no solo cumplía con las tareas, sino que cuidaba de otros y mantenía su humanidad frente al estrés. Al terminar la jornada, el vicepresidente reunió al equipo. Su tono era serio, pero su mirada reflejaba satisfacción. «He visto cómo cada uno actuó hoy. Algunas acciones hablan más que cualquier informe. Lucía, tu dedicación y responsabilidad se notan. Gracias por asumir la carga sin dudar». Ella se inclinó levemente. «Solo hice lo que cualquier miembro del equipo habría hecho». Ernesto sonrió por dentro. Esa modestia confirmaba lo que él ya había notado desde el primer día: no buscaba reconocimiento, sino cumplir con su deber de manera justa y humana. Esa noche, después de que todos se retiraron, Ernesto regresó a la oficina de mantenimiento para organizar su carrito y revisar los detalles del día. Rosa lo esperaba, con los brazos cruzados. «Hoy fue un día diferente, don Manuel», dijo. «Noté que estaba más atento que de costumbre». «Hay lecciones en cada paso, jefa», respondió él. «Algunas personas muestran lo mejor de sí en circunstancias difíciles». «Sí», Lucía se destacó, admitió Rosa con una sonrisa. «No es solo eficiente, también tiene corazón». Ernesto asintió. Aquella afirmación era la que había buscado. No se trataba solo de habilidades técnicas, sino de valores humanos que sostienen una empresa de manera silenciosa. Mientras recogía sus utensilios, recordó la frase que había guiado sus pasos desde el primer día: «Vale la pena hacer las cosas bien, aunque nadie lo note». Lucía no solo lo comprendía, sino que la encarnaba en cada acción, demostrando que la verdadera excelencia radica en la combinación de trabajo, lealtad y empatía. Antes de salir del edificio, Ernesto hizo una última parada en la sala de juntas. Observó los informes entregados y las marcas de corrección de Lucía. La dedicación que había puesto en cada hoja reflejaba un respeto profundo por la empresa y por sus compañeros. Su actitud inspiraba a quienes la rodeaban, generando un efecto silencioso que fortalecía la confianza del equipo y la cooperación mutua. Esa noche, en su casa, Ernesto escribió notas sobre cada empleado que había observado, sus fortalezas, actitudes y reacciones frente a la presión. Sabía que la decisión final para la vacante de asistente requeriría más que un juicio superficial. Quería asegurarse de elegir a alguien que no solo cumpliera con los objetivos, sino que representara los valores humanos de la compañía. Mientras revisaba los apuntes, recordó las palabras del vicepresidente: «Algunas acciones hablan más que cualquier informe». Aquellas palabras resumían su experiencia como CEO infiltrado. Comprendió que conocer a su gente de manera directa le daba una perspectiva que ninguna reunión o informe podía ofrecer. Ernesto cerró su libreta con calma, sintiendo satisfacción por la claridad que había ganado. El camino para elegir al próximo asistente ejecutivo se estaba delineando, y el criterio no estaría guiado por títulos, sino por integridad, compromiso y humanidad. Lucía se perfilaba como la candidata ideal, pero aún debía confirmar otros aspectos antes de revelar su verdadera identidad. Era jueves y la oficina de Industrias Rivas lucía más silenciosa que de costumbre.
Las luces brillaban con intensidad, reflejándose en los pisos recién encerados. Ernesto, aún con su uniforme de intendente, recorría los pasillos con su carrito de limpieza, atento a cada detalle, cada gesto y cada conversación. Sabía que la vacante de asistente ejecutivo requería algo más que eficiencia, necesitaba integridad, juicio y humanidad. A media mañana, un problema inesperado sacudió al equipo ejecutivo. Un proveedor externo había enviado un reporte con información equivocada sobre pagos y entregas. El error podía generar pérdidas significativas y provocar un conflicto con socios estratégicos. La noticia llegó directamente al despacho del vicepresidente, y la tensión se palpaba en el aire. Lucía, como siempre, estaba concentrada en su escritorio, revisando documentos. Al enterarse de la situación, se levantó de inmediato y se acercó al vicepresidente. «Licenciado, ¿puedo revisar los datos y corregir el informe antes de enviarlo a la Junta de Socios?», ofreció con calma. El vicepresidente levantó la vista, con la expresión seria. «Lucía, esta tarea es delicada. No solo se trata de corregir errores, también hay que decidir si informamos al proveedor de la equivocación. Algunos sugieren callar y asumirlo internamente para no afectar la negociación». Lucía respiró hondo. Sabía que estaba frente a una decisión ética importante. Ocultar un error podía favorecer a la empresa en el corto plazo, pero afectaría la confianza con los socios y comprometía su integridad. «Creo que debemos informarles», dijo con firmeza. «La transparencia garantizará que la relación se mantenga a largo plazo». «No todos estarán de acuerdo», comentó el vicepresidente. «La presión es grande, y algunas decisiones requieren pragmatismo». Lucía sostuvo la mirada y agregó: «Hacer lo correcto no siempre es lo más fácil, pero siempre es lo que nos define como profesionales». Ernesto, que estaba barriendo discretamente cerca de la sala, sintió un profundo respeto por ella. Aquella decisión podía marcar su futuro y confirmaba su carácter. Su intención inicial de observar se había transformado en admiración silenciosa. Mientras la discusión continuaba, un joven asistente intentó intervenir. «Podríamos simplemente modificar los números y nadie lo notará», sugirió, dudando. Lucía lo miró con firmeza y voz suave. «No podemos sacrificar nuestra integridad. Si cometemos un error, debemos asumirlo y corregirlo públicamente». El joven bajó la mirada, comprendiendo la fuerza de su argumento. Incluso los más pragmáticos del equipo se sintieron impactados por la claridad de su decisión. Esa tarde, Lucía trabajó sin descanso para revisar cada detalle del reporte. Su dedicación no pasó inadvertida. Ernesto observaba cómo combinaba eficiencia, calma y empatía. Se aseguraba de que los errores no dañaran a nadie más, y mantenía la comunicación con todos los involucrados con respeto y claridad. Al final de la jornada, se convocó a una reunión de emergencia con el vicepresidente y el comité ejecutivo. Lucía presentó el informe corregido, con todos los detalles transparentes y la explicación de los pasos adoptados para subsanar el error. «Hemos corregido el informe y contactado al proveedor para aclarar el malentendido», explicó ella. «La relación se mantiene sólida y la información es veraz». El vicepresidente asintió, claramente satisfecho. «Lucía, tu manejo de esta situación demuestra profesionalismo y juicio ético. Esta es la clase de actitud que buscamos en un asistente de alto nivel». Los demás miembros del comité la miraron con respeto y aprobación. No había duda de que su integridad y humanidad destacaban entre todos los empleados. Más tarde, en el área de mantenimiento, Ernesto se permitió un momento de reflexión. Se apoyó en el carrito y pensó en la importancia de conocer a su gente de manera directa. Cada decisión de Lucía, cada gesto de empatía y firmeza, había confirmado lo que él ya sospechaba: ella representaba los valores que la empresa necesitaba. Rosa, que pasaba por el pasillo, lo observó con curiosidad. «Se le ve pensativo, don Manuel. ¿Ha visto algo interesante hoy?» «Mucho, jefa», respondió él con una sonrisa. «He visto cómo se enfrenta la adversidad con integridad y calma. Eso no se aprende en manuales ni en cursos, se vive». Rosa asintió,
entendiendo la profundidad de sus palabras. Lucía es especial. Lo ha demostrado con cada acción, no solo hoy. Ernesto sonrió por dentro. El momento de revelar su identidad y tomar la decisión final estaba cerca. Había aprendido más en las últimas semanas que en años de juntas directivas y reportes. La prueba ética de Lucía lo había convencido de su valor, su honestidad, lealtad y humanidad eran innegables. Al salir del edificio, la ciudad estaba iluminada por un cielo anaranjado que anunciaba el final del día. Ernesto caminó lentamente, reflexionando sobre el poder de la observación y la confianza. Sabía que había encontrado a la persona indicada para ocupar el puesto de asistente ejecutivo, alguien que no solo cumplía con las tareas, sino que representaba los valores humanos más importantes de la empresa. Esa noche, mientras organizaba sus notas, escribió un mensaje interno al Comité de Recursos Humanos: hemos identificado a la candidata ideal para el puesto de asistente ejecutivo. Su integridad, lealtad y humanidad destacan sobre cualquier otra consideración. Prepararemos la presentación final para anunciar la decisión. Ernesto cerró su libreta con calma. Había llegado el momento de reconocer a Lucía públicamente y de revelar su propia identidad. La verdad y la gratitud se acercaban al punto culminante, listos para transformar la percepción de todos sobre el liderazgo y el valor del trabajo honesto. Era viernes por la mañana y el ambiente en Industrias Rivas estaba lleno de expectativas. Nadie sabía que ese día marcaría un cambio significativo en la cultura de la empresa. Ernesto Rivas, aún con su uniforme de intendente, llegó temprano, recorriendo los pasillos por última vez bajo ese disfraz. Sus pasos eran tranquilos, pero su corazón latía con fuerza. Hoy revelaría su identidad y reconocería a quien había demostrado, día tras día, los valores que él más valoraba. Lucía llegó puntual, con su habitual serenidad. Saludó a Ernesto con una sonrisa. Buenos días, don Manuel. Hoy parece un día importante. Buenos días, señorita Morales, respondió él con afecto. Sí, hoy será un día especial. Mientras los empleados se acomodaban en la sala de juntas, Ernesto se preparó para el gran momento. La sorpresa que aguardaba estaba destinada a demostrar que el liderazgo no siempre está en el título, sino en la acción, la ética y la humanidad. El vicepresidente y el comité ejecutivo entraron primero. Lucía se sentó frente al escritorio principal, todavía sin saber que el presidente estaba entre ellos de manera literal y simbólica. Ernesto empujó suavemente la puerta, se acercó al centro de la sala y, con voz firme pero cálida, habló. Buenos días a todos, comenzó. Hoy quiero revelar algo que he mantenido en secreto durante varias semanas. Los murmullos recorrieron la sala. Algunos se miraron confundidos. Ernesto se quitó la gorra y la bata de intendente, dejando al descubierto su rostro conocido. Soy Ernesto Rivas, presidente de Industrias Rivas, dijo, con calma. Durante este tiempo, trabajé como intendente para conocer de cerca a mi equipo. No lo hice para espiar, sino para comprender la verdadera esencia de quienes hacen posible esta empresa cada día. Un silencio profundo llenó la sala. Algunos empleados se quedaron boquiabiertos. Lucía lo miró con incredulidad, sus manos se entrelazaron sobre la mesa. No lo puedo creer, susurró. Sí, Lucía, continuó Ernesto. He visto cómo enfrentas cada desafío con integridad, empatía y dedicación. Hoy quiero anunciar oficialmente que eres la nueva asistente ejecutiva del vicepresidente. Tu compromiso y humanidad son un ejemplo para todos. Lucía se levantó, con lágrimas de emoción asomando en sus ojos. No sé qué decir, dijo entrecortada. Solo he tratado de hacer lo correcto. Eso es lo que buscábamos, respondió Ernesto. La verdadera excelencia se mide en acciones, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos los retos. Tu ejemplo inspira y fortalece a quienes te rodean. El comité y los demás empleados comenzaron a aplaudir. Algunos se levantaron, otros sonrieron, y todos comprendieron la magnitud del gesto. Había algo más allá de la promoción,
Un mensaje claro sobre el liderazgo humano y la importancia de la ética en cada decisión. El vicepresidente, con voz firme, añadió: Lucía, has demostrado ser alguien en quien todos podemos confiar. Tu forma de actuar hoy, y en días anteriores, refleja los valores que queremos que guíen a nuestra empresa. Gracias, licenciado, dijo Lucía, con voz temblorosa. No me propuse destacar, solo hacer lo que consideraba correcto. Ernesto se acercó y colocó su mano suavemente sobre su hombro. Ese es el tipo de liderazgo que transforma empresas y vidas. No se trata de títulos ni de privilegios, sino de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Los empleados observaban la escena, algunos con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud del gesto. La humanidad de Ernesto y la integridad de Lucía habían convertido un simple anuncio de vacante en una lección de vida. Más tarde, en un pequeño almuerzo con su equipo cercano, Ernesto habló nuevamente, con voz serena y afectuosa. Hoy quiero que todos recuerden algo: el éxito de una empresa no depende únicamente de números o estrategias, sino de las personas que forman parte de ella. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de influir positivamente, de cuidar a los demás y de actuar con ética. Lucía es un ejemplo vivo de ello, y espero que su ejemplo inspire a todos. Lucía, sentada junto a él, sonrió tímidamente. Nunca imaginé que mi forma de trabajar tendría tanto impacto, dijo suavemente. El impacto no siempre se ve al instante, contestó Ernesto. Lo que haces con honestidad, amabilidad y dedicación siempre se nota, incluso cuando parece invisible. Ese es el valor real de tu esfuerzo. El día terminó con un ambiente cálido, lleno de motivación y respeto. Los empleados se acercaban a felicitar a Lucía, pero también a saludar al presidente que había decidido ponerse en los zapatos de quienes sostenían la empresa. Ernesto sintió orgullo, no por su poder, sino por la oportunidad de haber conocido y valorado a su equipo desde la cercanía. Mientras cerraba la puerta de su oficina esa noche, recordó las semanas de observación y las pequeñas conversaciones que marcaron la diferencia. Lucía no solo había cumplido con las expectativas, había elevado el estándar de lo que significa trabajar con integridad y humanidad. La lección quedaba clara para todos: el liderazgo verdadero no se impone, se demuestra. Se reconoce en actos, en decisiones éticas y en la capacidad de inspirar respeto y admiración a través del ejemplo. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.